Filipenses. Y el tema que vamos a estar tocando en estas semanas se llama los elementos de la alegría. Así que te voy a pedir que abras tu Biblia en la epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 1. Y ahora vamos a comprender los versículos del 3 al 8. Bueno, en estas semanas vamos a estar estudiando estos versículos. Dice desde el 3 al 8: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, ¿verdad? Si acaso una de las cosas que nos saltan en este pasaje cuando lo leemos es la cuestión de que Él está en la prisión. Pero, de hecho, el encabezado son los primeros dos versículos, que es el 3 y el 4, nos dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Y sigue diciendo en la lista todo lo que sigue, hasta el versículo 8. Como cuando oro, ¿verdad? Más bien él está diciendo: oro por estas cosas. Pero la manera en la que él ora es, o la actitud con la que él está orando y el sentimiento con el que él está orando es el gozo, ¿sí? Y bueno, podemos obviamente como pastores saber las situaciones de algunas personas en la iglesia, ¿verdad? Hay peticiones de consejería, ¿verdad? Y la consejería pues realmente nos da a conocer un poquito más de ti, ¿verdad? Sin embargo, no estamos todo el tiempo contigo, no estamos en tu casa, no estamos toda la semana, todo el día allí, no sé, cocinando, desayunando, orando juntos, alabando juntos, o gritando juntos y enojándonos juntos, o no sé, lo que sea que pase en tu casa. Y de alguna manera, nosotros en cierta forma podemos dirigir, pero no de una manera completa o total, sus vidas, ¿verdad? Obviamente, lo que nosotros podemos hacer es darte ese consejo, y tú en base a ese consejo tomas una decisión. Nosotros juntos podemos platicar un problema de una aflicción contigo, y tú decides si hacer el consejo, ¿verdad? Pero todos tenemos una vida, hermano, y todos tenemos situaciones difíciles. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, o nosotros como iglesia entre hermanos no sabemos todas las situaciones de los hermanos que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Muchas cosas difíciles, muchas cosas que pueden llegar a ser una carga, ¿verdad? Aflicción, hasta cosas insoportables en la vida. Pero llega a un punto en donde el Señor nos lleva a examinarnos en esa vida cómo está nuestro nivel de alegría, cómo está nuestro nivel de gozo. Porque de hecho nuestro nivel de gozo es nuestro nivel espiritual de la misma manera. Nuestro gozo es como la rayita roja del termómetro para decir en qué temperatura estamos, ¿no? ¿Qué nivel de espiritualidad
tenemos, lo que nos hace ver tu espiritualidad es precisamente esa rayita roja, ¿sí? Esa se expresa en nuestro rostro, se expresa en la manera en la que nosotros hablamos. Espiritual, hermano, les digo, no es una persona que se mueve en todos los dones. El espiritual no es aquel que tiene dones milagrosos, de sanidad, de hacer señales, prodigios, de hablar en lenguas. Eso no nos dice absolutamente nada de tu espiritualidad. Ustedes recuerdan la iglesia de Corinto, dice en 1 Corintios 1, 4 al 5, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, ¿sí? Versículo 6 dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que no os falta nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Corintios era una iglesia, de los Corintios era una iglesia que tenía todos los dones, de todo tipo, don de ciencia. De hecho, 1 Corintios 13 nos habla de un montón de dones también, los cuales si tú no tienes amor, de nada sirve, ¿verdad? El amor también es un parámetro de la espiritualidad de los cristianos. De hecho, los parámetros de la espiritualidad del cristiano es el fruto del Espíritu, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Ahí está, se le saben de memoria, muy bien. Pero los corintios tenían los dones, no tanto el fruto. Tus dones no te hacen espiritual. La iglesia de Corinto, el Señor le dijo, capítulo 3, versículo 1 al 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. O sea, Corinto tenía todos los dones, pero no eran espirituales. ¿Eran qué? Carnales. Entonces, llegamos hasta el punto en nuestra vida cristiana para sentarnos y meditar: ¿cómo está mi alegría? ¿Cómo está mi alegría en las dificultades? Y si hablamos de psicología, el libro de Filipenses sí que es un libro que contiene una prueba psicológica para determinar si estás deprimido o no. La Biblia es el mejor psicólogo. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce nuestra mente. Dios no necesita comprobar, no necesita analizar nuestro pensamiento, ni ver nuestro comportamiento, nuestros patrones, etcétera, etcétera. Dios sabe absolutamente todo de nuestra mente, todo. Y la palabra de Dios es la palabra de Dios. ¿Sí me doy a entender? Es decir, Dios habla de lo que yo soy, o de lo que yo debería ser, y ese es mi parámetro para definir si estoy bien o estoy mal. Entonces, la alegría es una confianza basada en la comunión que nosotros tenemos con Dios. Ahí está. Ahí es en donde nosotros nos comprobamos, es decir, es el test psicológico de la alegría, es ¿cómo está tu comunión con el Señor? Obviamente, porque el estar lleno del Espíritu Santo, o el tener una comunión con Dios, comunión con su palabra, comunión con los hermanos de la iglesia, nos llena del Espíritu Santo, permea nuestra mente. El cristiano, de hecho, posee el gozo porque tiene al Espíritu Santo viviendo en sí mismos, ¿no? Porque el gozo es un regalo de Dios.
que fluye desde el interior. Y también es para los que reciben, obedecen su palabra en medio de las dificultades, poniendo la confianza en la esperanza futura. Ahora, hermanos, sin duda, si Pablo hubiera pasado un test de psicología moderno, ¿qué es lo que hubiera salido en su examen? ¿Cuál hubiera sido su nivel de depresión? Porque también hay diferentes tests en los que hay una calificación de 0 a 10. ¿Qué nivel de depresión estás tú? ¿En qué nivel de depresión saldría Pablo? Pues ciertamente él saldría en nivel 0 de depresión. A pesar de los problemas que tuvo, en todo lo que escribe él no tenía ni una pizca de depresión. De hecho, la alegría incontenible y constante de Pablo son el corazón de la carta a los Filipenses. La alegría que Pablo o cualquier otro cristiano experimenta no es una emoción transitoria que levanta el ánimo de las personas por determinado tiempo y después decrece. Esa alegría no está determinada por lo que sucede alrededor ni por lo que hacen las personas. Eso lo hemos visto en estas semanas. La verdadera alegría, la alegría espiritual es inquebrantable, pero es evidencia de una vida que está consistentemente exponiéndose a la palabra del Señor, en una comunión con el Señor, una constante vida llena del Espíritu Santo. No es inducida por las experiencias, por la abundancia, por la tranquilidad, por la paz, por la comodidad y la seguridad. Es producido por la presencia de Dios en tu vida. Es producido por la conciencia que tú tienes de Dios en tu vida todo el tiempo. Aún aunque estés encerrado en la cárcel, como Pablo lo estuvo. Aun cuando Pablo hubiera podido recibir noticias de su próxima ejecución, él tenía gozo, tenía alegría, porque es el resultado de su relación con Dios, una comunión con un Dios que vive, hermano, y él estaba consciente de eso. Y como el Espíritu Santo estaba en su vida, entonces él estaba lleno de alegría. Tu cercanía con Dios es lo que determina, hermano, tu nivel de gozo. Simple y sencillo. Es un nivel, es un test fácil. Entonces Pablo conoció ese gozo que no se podría reprimir, que no se puede apagar. Es un sentimiento perdurable de paz, de calma, de tranquilidad, de alegría, de deleite, de satisfacción que fluye desde lo más profundo de su interior. Porque el Señor está allí. ¿Cuántos saben que el Señor está allí en ustedes? ¿Cuántos saben que el Señor está aquí? Voltea con tu hermano que está a tu lado y dile: ahí está el Espíritu de Dios. ¿No sabías? Ahí está. Cuando la presencia de Dios llena tu mente, llena tu corazón, entonces tu conciencia se vacía de culpas. Y se vacía de culpas porque en el momento en el que tú tienes presente que Dios está allí, también tienes un temor para no hacer el mal. La intranquilidad viene a causa del pecado, viene a causa de las transgresiones a nuestro Señor. Y el Espíritu Santo, dice, es contristado. Y cuando el Espíritu es contristado, entonces tú
entristeces también. Pero el Señor está ahí siempre para levantarte. Él te ha influido en muchas ocasiones con el gozo. Él te ha limpiado de tus pecados y te ha infundido también alegría. Y Pablo, lleno de alegría, escribe esta carta a los filipenses mientras está pensando en ellos. Mientras ora, él está recordando las características de esta iglesia. Y en el versículo 4 dice que cada recuerdo de los filipenses le produce esta alegría. La alegría que tenía Pablo en su corazón por la relación que él tenía con Dios se derrama cuando está escribiendo esta carta. Dice el versículo 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. La palabra de Dios dice que siempre debemos estar agradecidos con todo, ¿verdad? Pero en este caso está hablando de que Pablo da gracias a Dios por los filipenses, porque en realidad no tenía ningún mal recuerdo de ellos, aunque la iglesia de Filipenses tenía sus problemas, ¿verdad? Yo creo que a veces cuando pensamos en las personas, a veces pensamos en lo malo de las personas y no tenemos la costumbre de sacar lo bueno de ellos. Tendemos a ver los errores de cada uno y lo malo es que ellos ni siquiera lo saben. Y lo peor de todo es que te amargas por estar pensando esas cosas, ¿sí? La persona de la que piensas está trabajando, está tranquila, está haciendo su quehacer, no sé, lo que sea que esté haciendo, y uno está cargándose de cosas, seleccionando de entre todo lo malo y amargándose la vida. Pero Pablo oraba por lo bueno de los filipenses y él se gozaba. Versículo 8 dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Cómo es el entrañable amor de Jesucristo? Dime. ¿Cómo demostró su amor? Muriendo por nosotros, ¿no? Es decir, él decía: yo siento ese gozo y ese amor sacrificado por ustedes. Filipenses, hermanos muy amados de Pablo. El versículo 25 del versículo 1 dice: y confiando en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Esos son los recuerdos de Pablo sobre los filipenses. Y eso le daba mucha alegría y estaba en constante crecimiento ese gozo, porque también los filipenses obedecían a las palabras de Pablo. Los filipenses obviamente tenían que madurar, tenían sus problemitas, ¿no? Filipenses 1:27 nos dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en ¿qué? Un mismo espíritu. ¿Por qué les dice eso Pablo? Porque los filipenses seguramente tenían problemas de falta de unidad. Dice: combatiendo ¿qué? Unánimes por la fe del evangelio. Filipenses 2:2 dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, Pablo habla del problema de falta de unidad de esa iglesia. También en Filipenses 4:2 y 3 nos habla de la situación de dos mujeres. Dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Es decir, que estaban peleadas, ¿no? Y dice el versículo 3: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. ¿Ya ves cómo las mujeres tienen parte en el ministerio? Con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces allí había un problema de falta de unidad, de falta de un mismo sentir,
y Evodia y Síntique también tenían una división ahí, dice que sean de un mismo sentir. Pablo obviamente no estaba ciego de la situación entre los filipenses, ¿verdad? Tenía que cambiar, tenía que seguir madurando, como cualquiera de nuestras iglesias tiene que seguir madurando. Cuando les comentaba la otra vez de que hay personas que se van por la gente, porque a veces salen heridos por otros hermanos, ¿no? La cuestión es que en cualquier otra iglesia te vas a encontrar con personas, ¿sí? No pienses que cuando vayas, emigres a otra congregación, vas a encontrar ángeles, ¿no? Y dices, ay, aquí sí me siento como pez en el agua porque te crees ángel, ¿no? Pero todos somos humanos. Y vengas aquí, vayas allá donde sea, vas a encontrar problemas, vas a encontrar aflicciones del tipo social, ¿verdad? No todos somos iguales y todos estamos creciendo constantemente y madurando espiritualmente. Entonces, los filipenses tenían ese problema, pero ¿qué estaba pensando Pablo como líder de la iglesia? ¿Sí? No estaba enfocándose en el mal de Evodia y Síntique, estaba diciendo, ayúdenles por favor para que se solucionen sus problemas. Estaba exhortando a la iglesia, sean unánimes. Los filipenses, hermano, cuidaron de Pablo de una manera, ¿cómo se le dice? Como religiosa, de una manera celosa, en la cuestión de la economía. Ellos cuidaron más que cualquier otra de las iglesias que están escritas en la Biblia de Pablo para cubrir las necesidades de Pablo. Eran generosos en sus dones, a pesar de que no eran particularmente ricos, ¿verdad? Era una iglesia de Macedonia y ellos dieron abundantemente en varias ocasiones. De hecho, la misma carta dice, recibí de ustedes más de lo que yo pudiera usar, ¿sí? Parafraseadamente, es decir, me dieron, o sea, de sobra y ya no sé qué hacer con este dinero, ¿sí? Entonces, fueron una congregación que alegró el corazón de Pablo, una congregación que alegraba a su pastor. Y cada vez que pensaba en ellos se regocijaba, ¿verdad? Fueron magnánimos, generosos, y todo lo que hicieron demostró el amor que tenían ellos por él. Y al oír que estaba preso, volvieron a hacerlo y mandaron a Epafrodito a llevarle una ofrenda más a la cárcel. Aparte de que le dieron una instrucción a Epafrodito que se quedara con Pablo y que por favor lo atendiera en sus necesidades. Es decir, enviaron una ofrenda, un recurso económico y enviaron un recurso humano también. Entonces, hermano, cada vez que tú haces algo con alguien, apoyas a un hermano, abres la puerta del gozo del corazón de tu hermano. Es bueno que lo hagas. Es bueno bendecir a otros hermanos. Es bueno bendecir el ministerio. Entonces escribe la carta diciendo, tengo tanta alegría. Te digo, filipenses, hermanos de esta iglesia, que realmente, aunque estoy encarcelado, estoy bien. Imagínate, no te preocupes. Esta circunstancia presente no toca ni por un poquito mi gozo. No la mueve, no la conmueve. Pablo está lleno de alegría y es una lección para nosotros para aprender. Las pruebas no pueden tocar la alegría si es la alegría del Espíritu Santo. Y si tú estás lleno del Espíritu Santo, estás lleno de gozo. De hecho, las pruebas pueden convertirse en una oportunidad de gozo.
aún más profundo. Porque cuando estás bien es fácil estar alegre, fácil estar gozoso, pero cuando estás en la oscuridad, ese gozo se demuestra con una luz radiante que todo mundo puede ver. Ahora, Pablo estaba limitado en la cárcel y otros, mientras él estaba en la cárcel, lo estaban difamando. Otros le estaban haciendo competencia, es decir, yo voy a abrir más iglesias que Pablo ahora que él está encerrado en la cárcel. ¿Sí? De hecho, se estaban aprovechando de su ausencia para difamarlo. Y entre los corintios, cuando él no pudo ir con ellos, hubo falsos maestros que de hecho hicieron que los corintios creyeran todas las falsedades que les dijeron. Pero el corazón de Pablo estaba lleno de gozo. Y su gozo llenaría de alegría a los demás hermanos. Entonces, de los versos del 3 al 8 podemos ver diferentes cosas acerca de la alegría. Podemos ver los factores que prenden la alegría, que detonan la alegría. Y vamos a verlos, y para los que lo apuntan, primero es la alegría del recuerdo. La alegría de la intercesión. La alegría de la contribución. La alegría de la anticipación. Y la alegría del afecto. Son los elementos de un gozo generado por el Espíritu con relación a los demás. Los elementos de un gozo generado por el Espíritu con relación a los demás. Ahora, nadie puede producir un gozo así si no es el Espíritu Santo, ¿verdad? Antes de comenzar, quisiera decirte algunas cosas, ¿verdad? El cerebro humano es increíble, ¿o no? Algunos han visto algún documental sobre el cerebro en el YouTube o en Netflix o algo así. Hay veces en que el cerebro, por alguna disfunción, deja de producir ciertas, ¿cómo se llama? De segregar algunos químicos que llevan a la persona a tener conductas inusuales, ¿sí? Como depresiones continuas, ¿verdad? Pero la realidad es que no siempre la depresión viene a ser por una carencia de algo que el cerebro no está produciendo, ¿verdad? Cuando hay una depresión que no se puede controlar y es una depresión involuntaria de quién sabe por qué, entonces hay un problema neurológico, ¿verdad? No es un problema psicológico, es un problema neurológico. Entonces, cuando hay un problema neurológico, se manda a la persona a un psiquiatra, no porque la persona esté, como conocemos, loco, ¿sí? Sino porque su cerebro no está funcionando adecuadamente como tiene que funcionar. Entonces, se dan cierto tipo de medicamentos para que el cerebro pueda funcionar normalmente, ¿sí? Y de hecho, muchos de los casos no sé si ustedes han sabido de la cuestión del suicidio de algunos pastores, que ustedes dicen, ¿qué es eso? ¿Cómo es posible, no, que un pastor se suicide? Bueno, en algunos casos, de hecho, el pastor estaba diagnosticado con una de esas deficiencias, pero el pastor dijo, ¿sabes qué? Pues no, yo no me voy a tomar ese medicamento, ¿sí? Entonces, la desobediencia lo llevó a una depresión tan profunda que lo llevó a suicidarse, ¿sí?
Si hay algún problema de esos, yo creo que no es malo que nosotros acudamos al doctor para ver qué es lo que tenemos. Pero si tú sabes por qué tienes depresión y sigues ahí porque tú quieres estar, entonces, ¿qué es eso? Eso es pecado. Y hay veces que los psicólogos, cuando no pueden con una situación, aunque sea solamente psicológico, de todas maneras te mandan con el psiquiatra para que te dé una medicina y pueda trabajar más tranquilamente contigo. ¿Sí? No necesariamente tendría que mandarte con el psicólogo. Y libros, muchos hay, que dicen cómo combatir la depresión, escrito por psicólogos, quién sabe qué, ¿no? Y unos dicen, mira, puedes comer alimentos que contengan mucha complejo B, complejo B 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 8000, 15, 16, ¿no? Todo el complejo B que te puedas comer, ciertas vitaminas, algunos aminoácidos que tienen tal fruta, tal alimento, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, nosotros, los de nuestra edad, ya deberíamos estar tomando complejo B, ¿ok? Después de los 40, ya voy para allá, me falta un año. Complejo B y a lo mejor ginseng, ¿no? Bueno, ¿sí o no? Cuando dices vitaminas, forte, porque ya tienes más de 40, ok, entonces hay que estar tomando, ¿no? Necesitamos energía, necesitamos tener un sistema nervioso robusto, etcétera, etcétera. Debemos estar, digo, hay etapas, ¿no? Y hay descansos que uno se tiene que tomar de todas maneras. No te estoy diciendo que lo hagas, ve con el médico y que te dé esas cosas, ¿verdad? Yo no soy médico, mi papá sí, ¿verdad? Pero bueno, entonces, también las personas que tienen cargas muy pesadas de trabajo, física o mental, deben estar tomando complejo B. Bueno. Pero bueno, los libros dicen esto, toma aquello, etcétera, tiene estos hábitos de vida, pero si el paciente persiste en sus pensamientos malos, dice, vas a echar a perder todo el tratamiento. O sea, realmente el tratamiento es para personas que están bien, ¿verdad? O sea, si la cuestión de una buena alimentación con cierta receta de nutrientes, etcétera, etcétera, no te funciona, no es porque las vitaminas no sirvan, sino porque tú estás en un constante pecado. ¿Sí? Entonces no importan los libros, en realidad no sirven para nada. Los tratamientos son para personas que realmente dejan sus malos pensamientos depresivos y solamente así funciona, ¿no? Entonces, los libros de hace miles de años, desde que conozco, porque yo compré libros de superación personal, algunos tengo todavía por ahí, pero tiré también un montón. Mi mamá, mi papá saben. También tuve libros cristianos de superación personal, pensamiento positivo, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Dice Susi que no diga eso, que no me da vergüenza, pero sí me da vergüenza. Sí me da vergüenza, obviamente, yo no enseño eso, pero yo me llené de un montón de esas cosas, ¿no? Y todas esas, en muchas partes, dicen, cuando alguien te dice algo malo, lo único que tú tienes que decir es cancelo. Los libros de superación que compré, que habían sido editados en 1970, ¿no? Que ahora está dentro de la iglesia, eso de cancelo está dentro de la iglesia, por Dios. O sea, ¿cómo la gente no puede darse cuenta de eso, no? ¡Cancelo! Entonces cada que tú me hermano, como que te veo un poquito pálido, ¿no? ¡Cancelo! Yo no tengo nada. No tengo nada. Se nos hace familiar, ¿verdad?
Entonces, toda la enseñanza de esos libros va de cómo reprogramar tu cerebro para deshacerte de tu pensamiento negativo, ¿verdad? Desarrolla el arte de la visualización, ¿verdad? Ponte en una circunstancia imaginaria buena, en ambientes. Respira profundo, escucha música relajante de pajaritos o de olas del mar y lluvia. A mí sí me gusta escuchar eso, ¿sí? Pero no lo hago porque para ponerme en un estado mental zen, ¿no? Sí, sino porque es agradable, es bonito escuchar como la creación del Señor grabada, ¿no? Pero si no, si contiene algún sonido binaural en alguna frecuencia, entonces sonido alfa y beta y quién sabe qué, para prender tu cerebro y todas las neuronas empiezan a trabajar velozmente y empiezas a sentirte mejor. Y si ya escuchaba esas cosas, ¿no? También te dicen, ponte tus audífonos y pon audios de motivadores toda la noche, duérmete y déjalos ahí puestos. De hecho, también los cristianos dicen, pon tu audiobiblia y déjatela toda en la noche para que en la mañana ya, ¿no? Sí. En el principio Dios creó los cielos. Positivo, ¿no? Y Caín mató a Abel. Haz ejercicio, enfócate en el ahora y libera tu ira, saca el fuá. Ya es viejo. Entonces hay tutti frutti, hay para cada uno y para cada gusto un libro de motivación personal. La gente, de hecho, encuentra la solución a sus vidas en algunas filosofías y pensamientos de ese tipo. Solamente encuentra el que se adapte a tu persona. Encuentra la luz en ti mismo, de hecho. Y hubo en algunos tiempos de mi adolescencia donde vendían folletitos de la luz violeta, la visualización. Aviéntate todos los libros de Deepak Chopra. Si no lo conocías, ya lo conoces, no lo leas, ¿verdad? Pero si ya lo conoces, sabes a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Y en realidad son libros deprimentes. Pero podemos hacer algo mejor, ¿no? Sigue a Cristo. Sigue a Cristo. Llénate del Espíritu Santo. Te vas a ahorrar un montón de dinero de comprar tantos libros. Cómprate una Biblia y ya. Léela. Te vas a ahorrar un montón de dinero en ir a ver un montón de motivadores, a la Alegra, ¿ya? O a los conferencistas, a los coaches, ¿verdad? Porque ahorita la cuestión es de los del coaching, ¿no? Entonces vamos al coaching para que me haga sentir mejor. El mundo, aún con la mejor cara que pueda ofrecerte, no es la fuente del gozo. El mundo no puede producir, no puede crear el gozo, ¿sí? No puede hacer un intento externo para provocar algo interno. Todo debe salir desde aquí adentro, ¿sí? Y ahora, imagínate a Pablo diciendo, estoy contento porque me acabo de echar un audio de 10 horas de vibraciones binaurales. Aquí en la cárcel. Escuché una conferencia bien padrísima de Gamaliel, bien motivadora, ¿no? Cancelé mis pensamientos negativos. No me duele el azote ¿no? No estoy en la cárcel, estoy en el paraíso, en el huerto del Edén, ¿no? Más bíblico.
Me estoy alimentando con complejo B, estoy tomando esta vitamina, estos aminoácidos, ginseng, etcétera, etcétera, y estoy haciendo ejercicio y llevo una vida súper bien feliz. Mira qué alegre estoy aquí en la cárcel. Yo creo que ni Deepak Chopra estaría tan feliz, azotado, amarrado en un cepo, oliendo mal, con las necesidades hechas de todos en ese calabozo, hacinados todos juntos. No, no hay nada externo, no hay nada en el mundo que pueda ayudarte para tener un gozo estando en una situación tan cruel. No existe. El Dios de Pablo es el mismo Dios que está presente en nuestra vida ahora. Ahora mismo, allí, ahorita, donde estás sentado. Entonces, Pablo tiene la capacidad de escribir una carta diciendo: me gozo al acordarme de ustedes. Entonces vamos con el primer elemento de la alegría que produce el Espíritu Santo con respecto a los demás. Primero es la alegría del recuerdo. Dice Filipenses 1:3, cada vez que me acuerdo de ustedes, doy gracias a mi Dios. Pensar mucho en los filipenses obviamente le trae recuerdos de gozo. Y de hecho Pablo, como vimos, tenía un tesoro de recuerdos en el baúl de su corazón, obviamente guardando siempre lo mejor, ¿verdad? Y en virtud del Espíritu Santo que habita en él se gozó, se llenó de alegría. Doy gracias a Dios por todo lo que puedo recordar de ustedes. Eso me da mucha alegría. Yo le doy gracias a Dios. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos dado gracias al Señor por algo que recordamos de alguien? Se doy gracias, luego dice a mi Dios, porque cuando él menciona a mi Dios en todas sus cartas, está hablando de que él realmente sí tiene una comunión con el Espíritu Santo. Doy gracias a mi Dios. Hay una constante oración, una oración sin cesar en su espíritu, una expresión muy íntima de la relación personal que él tiene con el Señor, un fuerte sentido de comunión que disfrutaba con el Dios creador de todas las cosas. Entonces, como les decía, no hay nadie perfecto. Los filipenses no eran perfectos, la iglesia no era perfecta, la iglesia no carecía de problemas, como vimos en estos versos, faltaba unidad en el cuerpo completo y en estas mujeres a las cuales él dijo: ayúdale por favor a estas mujeres, ¿verdad? En el capítulo 2, 1 al 4, dice que tienen que ser de un mismo parecer. Capítulo 4 habla de las mujeres que no estaban caminando en armonía, ¿verdad? Y realmente todas las iglesias, hermano, todas quedamos cortas. Yo creo que todas las iglesias decepcionan a sus pastores. Eso es seguro. Seguro que todas las iglesias en el mundo, aquí en la colonia, en el Colima, en Manzanillo, en todas partes, todas las iglesias ciertamente decepcionan a sus pastores. Pero eso es importante. Las personas hacen eso. Los pastores decepcionamos a las ovejas también. Aún si la iglesia ama a Dios y es una iglesia que tú dices, una iglesia madura, también es una iglesia que decepciona a veces a sus pastores. Pero Pablo toma lo mejor de los filipenses, y eso es
el amor profundo que tenían los filipenses por él. Los filipenses amaban a su apóstol. Y de alguna manera es como que si los filipenses borraron la USB de los virus, de los malos recuerdos negativos, y le dejaron solamente con los pensamientos de gozo, ¿verdad? Cada recuerdo era un recuerdo para el deleite de Pablo. Seguramente recordó cómo inició la iglesia, las mujeres que lo recibieron, ¿verdad? El carcelero, cómo abrió la puerta de su casa, sanándole las heridas. ¿Cuántos recuerdan cómo comenzó esta congregación, los que estuvieron aquí? ¿Cuántos estuvieron aquí en el inicio? ¿Ya? ¿Se acuerdan? ¿Cómo estaba? ¿Ya? Había esto era una cueva de ladrones, no, era una cueva de murciélagos por todas partes, tierra, sucio por todas partes, o sea, y recordar cómo los hermanos todos vinimos, hicimos el aseo todos aquí, y nos juntábamos con las sillas para allá, eran 20 sillas las que estaban aquí, y veíamos para allá, y allá yo predicaba, allá, acá arriba no, porque pues para qué 20 personas aquí, yo acá, ¿no? Pero pues así nos acordamos, y obviamente es para todos los que estuvieron ahí es motivo de gran gozo. A lo mejor tú recuerdas cuando llegaste y viste a los hermanos que te saludaron y te abrazaron, ¿verdad? A lo mejor venías de una situación difícil y realmente encontraste confort. Esos recuerdos, hermano, son los que deberías traer a tu mente cuando estás en aflicciones. Y bueno, ellos mismos, los filipenses, fueron regalos de un corazón que abundó más allá de las necesidades de Pablo, ¿verdad? Filipenses 4, 17 al 18 dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ciertamente también Pablo recordaba, no el dinero obviamente, recordaba la disposición del corazón para darse a sí mismos en la participación que ellos tenían de la predicación del Evangelio, en los recursos que ellos estaban aportando, ¿verdad? Luego dice el versículo 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, Él está de alguna manera regresando la bendición de la manera en la que Pablo la podía dar. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, la otra ofrenda personal pues fue Epafrodito. Epafrodito fue una ofrenda humana, ¿sí? Atención, recibida por parte de los filipenses, ¿verdad? Aunque la situación, les repito, de los filipenses no era fácil. Eso fue un refresco para Pablo, no coca, algo que lo refrescó, algo que le trajo alivio en una situación de dolor físico, de un encarcelamiento injusto, ¿verdad? Pero su corazón no se vio afectado, ¿verdad? Estaba lleno de recuerdos. Entonces, podrías tomar esto como una clave para sentirte feliz. Cuando estés en una situación difícil, acuérdate de la bondad de las personas que han sido bendición para ti. Recuerda lo mejor de alguien. Más allá de las fallas de todos, porque todos tenemos esas fallas, captura, caza, guarda, encierra esos pensamientos en el baúl de tu corazón. Saborea los pensamientos de las bendiciones de los demás para contigo.
puedes olvidar algunas cosas con esto, puedes llenar tu mente de eso. No necesitas ir a los audios de motivación, necesitas acordarte de la bondad del Espíritu Santo en tus hermanos. Podemos realmente discernir un poco, con un poco de tiempo, viendo cómo la conducta de los hermanos, un corazón que no es controlado por el Espíritu Santo. Es evidente porque no hay alegría en una persona que no es controlada por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las características de una persona que no está llena del Espíritu Santo, que no tiene gozo? Siempre se está enfocando en las cosas malas de todos. Siempre está acordándose de las cosas malas que le han hecho. Siempre está acordándose de la ingratitud de las personas a las cuales ha tratado de influir. Recuerda las faltas, recuerda las heridas que que nos han infligido, ¿verdad? Eso es realmente un signo muy claro de una falla en la comunión con Dios. Siempre está pensando en lo que la gente tiene que hacer, en lo que la gente no tiene que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Aprender a caminar en el Espíritu. Aprender a tener una comunión con el Señor. Eso es una forma de borrar la USB de los virus malignos que atentan en nuestra mente. Recuerdos negativos. No recuerdes desdichas. Agradece al Señor por todo lo que tienes. Y también puedes pedirle al Señor que Él borre todo eso de tu mente, que produzca en ti gozo. Y enfócate. Un escritor llamado Thomas Hardy escribió: algunas personas pueden encontrar la pila de estiércol en cualquier prado. Es decir, a donde quiera que caminen van a encontrar estiércol. Una gente que no tiene gozo. Y eso no queremos, ¿verdad? Levanten la mano, ¿quién quiere? No, nadie. Nadie. Pablo se acordó de los filipenses y hubo gozo en su alma. Segundo elemento de la alegría es la alegría de la intercesión. Filipenses 1:4 dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. La alegría de la intercesión es un elemento que los cristianos no podemos perdernos. Orar por los demás. El gozo de orar por los demás. Hermano, cuando venimos los jueves aquí, todos están bien contentos al final. ¿Por qué? Porque nos deshicimos de nuestro propio yo para orar por las necesidades de alguien más. Digo, no está mal que uno venga el jueves a la oración porque uno tiene una necesidad y necesitamos oración por nosotros mismos. Pero cuando nosotros estamos orando todo el tiempo y a través de la media hora u hora que está la ministración, nosotros nos olvidamos de todo. Nuestros problemas vienen a ser mínimos. Digo, si no oras en tu casa, al menos ven a la oración, a la reunión general del jueves. O algunos que dicen: no voy a ir a la iglesia porque me siento triste. Al contrario, hermano, ven a la iglesia, ora por los demás, ve por las necesidades de los demás. Es un deleite, hermano, es un gozo para nuestra vida. Y dice Pablo: siempre que oro estoy lleno de alegría. Siempre que oro por ustedes estoy lleno de alegría. Primero los recuerdos y luego el gozo de orar por ellos. La intercesión es un privilegio gozoso.
El gozo del Espíritu Santo tiende a no estar ligada a las cosas que yo tengo, a mis situaciones, a mis bienes, a mis posesiones, sino ligado a la oración por los demás. La verdadera alegría, hermano, es cuando tú puedes ver a los demás cómo el Señor los está bendiciendo porque tú has estado orando constantemente por ellos. Es tan bonito, hermano, cuando luego, a menos en el grupo de oración, los que estamos por ahí, de que una hermana expone una petición y todos oramos. Digo, a veces yo no contesto nada, ¿verdad? Pero ustedes saben que estoy orando por ustedes. Y oramos y yo sé que toda la iglesia está orando también. Y rápido, hermano, hemos visto de verdad cómo Dios mueve su mano. Y es algo que te llena de gozo y obviamente es algo que produce en ti mismo un deseo de adoración y de alabanza a Dios. Tú puedes escribir en el WhatsApp, en el grupo y decir, gloria a Dios, pero realmente no puedes expresar realmente lo que tú sientes dentro cuando estás viendo que el Señor está haciendo algo en las demás personas, porque tú estás orando por ellos. Entonces, cuando viene una familia, aquí oramos alimentando la fe. Cada vez que nosotros comemos, cada vez que te acuerdas de la persona por la que estás orando en la semana, terminas con un gozo mayor que el deseo de comer tus alimentos, ¿no? Porque obviamente comer los alimentos es un placer que Dios nos da a todos también, pero orar por la familia da un mayor gozo. Entonces, Pablo estaba prisionero y en esa situación él oró por los demás. Yo supongo que Pablo sí oraba por sí mismo, ¿no? La Biblia no dice que él oraba por sí mismo, pero obviamente su vida no está toda escrita en un libro para saber qué fue lo que hizo en un tiempo determinado o no. Pero en esta ocasión está hablando, yo oro por ustedes y mi gozo está siendo prendido, está siendo, ¿cómo le dicen? Atizado, como atizan al carbón para que las llamas del gozo prendan. La gente lo criticaba duramente, ¿verdad? Sin piedad, sin amabilidad, y realmente Pablo no merecía nada de eso en absoluto, ¿verdad? Pero Pablo no estaba pensando en eso, en lo amargo que pudiera ser la gente para con él, los predicadores rivales, personas que eran realmente como enemigos de Pablo. Nada afectó su alegría. ¿Por qué? ¿Por qué nada afectó su alegría, hermano? Porque tomaba complejo B. No, porque tenía una comunión íntima con el Señor. Estaba siendo lleno del Espíritu todo el tiempo. Entonces él se deleitaba en orar por las demás personas. Normalmente una persona que está en una situación difícil se abruma con su propio problema, su propio estado económico, estado de salud, por sus problemas con su familia, pero nunca gozoso. No se encuentra una persona en un problema orando por alguien más, porque estamos tan abrumados y dentro de nosotros, y realmente eso lo podemos llamar egoísmo también. Pero intenta hacerlo. Cuando alguien te haga algo malo, cuando estés en una situación mala, ora por los demás. Tú puedes saber si realmente estás experimentando la alegría del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando estés en una situación difícil. Obviamente,
tenemos gozo cuando estamos llenos del Espíritu Santo, y cuando oramos por los demás no es una carga. Cuando tú sientes que orar por los demás es una carga, entonces realmente no tienes gozo, no tienes una comunión con el Espíritu. Vamos a Filipenses 3, 17 y 18. Obviamente no quiere decir que no ores en alguna ocasión y estés llorando, ¿verdad? Podemos orar por alguien y estar con dolor en nuestro corazón. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, dice. Porque por allí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, ¿qué? Llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, ¿verdad? Entonces, seguramente Pablo oraba por la gente, porque él también en una de sus cartas dice, oren por todos los hombres. Y también la palabra nos enseña que tenemos que bendecir a nuestros enemigos, ¿no? Aunque a veces nos duele. Dice primera de Timoteo 2:1, y se exhorta ante todo a que se hagan rogativos, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces, seguramente hay veces que tú vas a orar y a lo mejor va a ser con dolor, ¿no? Pero ciertamente lo vas a hacer porque hay una compasión también en tu corazón, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que Jesús vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas, ¿no? Ciertamente en algunas ocasiones vas a sentir el dolor de orar por tu familia que no cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad? O por un hijo rebelde, una hija rebelde también. Pero estamos hablando de que cuando hay una situación difícil, te acuerdes, ¿verdad?, de las cosas buenas de los demás, y también lo hagas intercediendo por una necesidad de alguien más, para que puedas tú ver el resultado del Señor en su vida. Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Lo triste, hermano, aquí, que es una gran verdad y es una dolorosa verdad, es que hay muy pocos cristianos que conocen la verdadera alegría que el Espíritu Santo le da a un creyente. Eso es triste. Que la mayoría de los cristianos vivan en una constante insatisfacción, sin gozo. Y es evidente por los pensamientos que tienen, ¿verdad? Expresiones negativos hacia los demás, la falta de deleite, falta de preocupación para orar por los demás. Son egocéntricos, egoístas. Así cuando alguien nos ofende, lo que guardan es el rencor, no es misericordia, ego, orgullo. Entonces lo demás no importa, nada más yo importo. No me importan los demás, me importo yo mismo, a mí mismo, ¿verdad? Es una falta de gozo que evidencia esa falta de comunión con el Señor. Una conducta carnal. Y el amor, hermano, se expresa siempre con gozo. La necesidad y la preocupación de orar por los demás siempre se expresa con un gozo. Ese es un elemento de la alegría. Hay una frase sacada de un libro de esos obsoletos, de los que ya no puedes encontrar en las librerías, ¿verdad?, por ciertos predicadores, en donde habla de la vida de un hombre que cambió su vida por una instrucción de una enfermera que lo estaba atendiendo, ¿verdad? Y dice así: gran parte del trabajo que hizo la enfermera con él se resumió en sus manos, ¿no? Usó su mano como si fuera un esquema de oración. ¿Cuántos han oído del esquema de la oración con la mano? ¿No?
Cada uno de sus dedos representa a alguien. Su pulgar es el que está más cerca, ¿verdad? Es el que está aquí. Ahora tu mano así. El dedo más cerca es este. Y si ustedes se lo pueden grabar, está mucho mejor. Este dedo representa a las personas que están más cerca de ti. Así es como tienes que orar, en este orden. Ora por tu familia, por tus hijos, por tu padre, ¿verdad? Ahora, este dedo, el índice, representa a los que te enseñan, a los que te dan dirección, al que los maestros cuando van a hacer una pregunta, según el escritor dice, levantan la mano y dice, así, ¿no? Cuando veas el dedo índice, entonces ora por aquellos que te bendicen, instruyéndote y dándote dirección. Ahora, el dedo medio representa a los VIP, a la autoridad en todas las esferas de la vida. Es decir, cuando llegues a este nivel, vas a orar por tu presidente, vas a orar por los de la policía, vas a orar por el pastor, vas a orar por el padre de familia, por la cabeza. Cuando llegues al medio, ora por todas las cabezas que son autoridad. Ahora, el dedo anular, que es el dedo más débil. ¿Sí sabían que es el dedo más débil? ¿Cuántos, alguno por aquí, los pianistas saben, ¿no? O sea, el dedo ese es el que no quiero usar cuando estoy tocando el piano, ¿no? No sé si para el cello o para el violín sea así, ¿verdad? Ajá. Lo que pasa es que estos dos dedos están unidos por un solo ligamento, mira. ¿Ah? Mueve uno y se mueven los dos. O mueve el meñique, más bien mueve el meñique y se te viene. Ese se dobla, es decir, es débil de carácter, ¿no es cierto? No, como es el débil, representa a las personas que están en debilidad, a los que están enfermos, a los que están en situaciones difíciles, ¿sí? A los que les hace falta la provisión. Y el más chiquito, ¿quién es? ¿Quién? Yo. El más insignificante, ¿no? El que sirve para sacarse la cerilla del oído, ¿no? Siempre que ores de esta manera, que seas tú el último, ¿sí? Esa es la alegría de la intercesión, hermano. Cuando tú encuentras la alegría en orar por todos los demás, sin contarte a ti o tú al último, y te alegras, obviamente es una señal de que estás lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Y es una manera en la que los que obedecen la palabra pueden sentirse gozosos todo el tiempo, aunque haya situaciones difíciles, como Pablo. ¿Pablo estaba lleno del Espíritu o no? ¿Qué es lo que tenía que hacer él? Recordar. Y tenía que orar por los demás, ¿sí? Muy bien. Yo creo que estas dos cosas las podemos practicar esta semana, ¿o no? Siguen todas las demás. Pero con estas dos cosas yo creo que tenemos una gran tarea como cristianos. Y la primera tarea primeramente es que cultivemos esa relación con nuestro Señor. Que estés buscándolo todo el tiempo en oración, que estés buscando en su palabra, que estés escuchando predicaciones, y no solamente eso, sino que obedezcas lo que esas predicaciones dicen. Estoy seguro que tú vas a encontrar gozo en todo, hermano. Si eres un hombre obediente, si eres un oidor, pero también un hacedor.
Y vamos a ponernos de pie para orar a nuestro Señor. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias, Padre, porque en el mismo ejemplo del apóstol Pablo, Señor, podemos encontrar la manera en la cual nosotros nos podemos gozar, Señor. Gracias porque nos das dirección, porque no nos dejas, Señor, solamente como seres humanos caminando sin un sentido, Señor, sino que toda nuestra vida, Señor, tiene y cobra sentido, Señor, al tener la dirección amorosa de tu mano, Señor, de tu dedo. Y por eso, Señor, también queremos ser recíprocos con ese amor, Señor, obedeciendo lo que tú nos dices, Padre. Te damos gracias, Señor, porque aún en las situaciones en las que nosotros podríamos decir que no tenemos gozo, que hay demasiada tristeza, Señor, aunque no hemos hecho ni obedecido tu palabra, Señor, tú siempre terminas sacándonos de ese lugar. A veces sin esfuerzos y para vergüenza propia también lo decimos, Señor. Pero queremos ser personas espirituales, Señor, personas que tienen la voluntad de ejercitarse, de madurar en el Espíritu, Señor, persiguiendo, Señor, ese gozo que también hubo en nuestro Señor Jesucristo, Señor. Queremos llegar a tu imagen, Señor. Queremos ser imitadores, Señor, de esos hombres que dijeron que fueran imitados porque han imitado a tu Hijo Jesucristo, Señor. Y sobre todo, Señor, queremos ser como tú. Queremos ser llenos del Espíritu, Señor, así como dice ese canto, Señor. Yo quiero ser como tú, Señor, y ver la vida como tú, saturarme de tu Espíritu y reflejar, Señor, al mundo tu amor, tu gozo, Señor, tu paz. Llénanos, Señor, con tu palabra. Que seamos, Señor, un ejemplo deseable para el mundo. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.